B7 Dishmaya con ayuda del Creador, bendito sea, ayuda divina. Em, Vamos a hablar de 3 tópicos en este shur si nos alcanza el tiempo. Con ayuda del Creador. ¿Qué tópicos? Estos tópicos son centrales para el entendimiento de la Kabbalah, para el entendimiento de lo que nosotros hacemos en este mundo. Primero que todo, la Sefirot. Existen 10 Sefirot, que la palabra Sefirot en sí, en hebreo puede, según el Gaón de Vilna, puede venir la palabra mispar, que quiere decir conteos. Según los sabios de las naciones, los líderes espirituales de las naciones, muchos de ellos vienen con Nikola Tesla incluido, muchos de ellos vienen con la conclusión de que el universo o el mundo está basado en números. Todos son números. El lenguaje universal son los números. Y es bien interesante que los números en sí que nosotros tenemos en todos lados universalmente vienen de la India, en realidad. Vienen de letras indias, etcétera, o vienen de sabios indios que vinieron al mundo occidental por un sabio judío que se llamaba Ibn Ezra, que era conocedor de todas las sabidurías de la India en aquel entonces, especialmente en la astrología india, que los sabios de la India sabían ver en las estrellas de una forma magistral, de tal punto que incluso en los tiempos del rey Salomón, en los tiempos de la Torá, en la India siempre ha sido un centro de conocimiento mundial, de tal punto que cuando la Torá quiere alabar al rey Salomón y decir que él era el más sabio de todos, dice que él era más sabio de los Bene Kedem, de los hijos que viven en una parte del mundo que es el Kedem. Está hablando ahí de los sabios de la India, que los sabios de la India siempre han sido magistrales en todos los conocimientos. Hay quien dice que ellos tenían tradiciones de Adam Rishon, hay quien dice que tenían tradiciones de Abraham Avinu, que ellos, en base a ciertas conexiones con ellos, de Masoret, de transferencia, tradición, tenían mucho acceso a conocimientos que nadie más tenía. Uno de ellos era el conocimiento de la matemática y de los números, de la gematria, etcétera, que en la religión india también existe, en el sánscrito, la capacidad de agarrar las palabras y transformarlas en números, lo que se llama la gematria hebrea también. Eso existía en la India, existe. Y los números, los que nosotros conocemos como 1, 2, 3, 4, el símbolo ese viene de la India. Y en la India, en combinación con un sabio que se llamaba Ibn Ezra, que fue uno de los mayores astrólogos judíos de la historia. Tiene todo un libro de astrología que se llama Rashid Jochma. No es el Rashid Jochma de Rabbi Eliyahu de Vidash, es otro Rashid Jochma de Rabbi Ibn Ezra, que está hablando únicamente de la sabiduría de la astrología, etcétera, que es una sabiduría bien perdida y bien oculta en esta generación, lastimosamente, y una de las muchas sabidurías que se nos han perdido, lastimosamente. Y lo que decían los sabios, es que el mundo se puede entender como una combinación de números, secuencias, ecuaciones, etcétera. Está haciendo en realidad alusión a lo que son las Sefirot, que son serie de combinaciones de nombres de Dios, serie de combinaciones de letras. Existen 22 letras hebreas, que esas 22 letras son los caminos que conectan a Sefirot. Las 22 letras son los caminos que conectan a Sefirot, que son 10 emanaciones luminosas, 10 energías que tiene el Creador de cómo Él se viste y se manifiesta en el mundo. Son Keter, Jochma, Binah, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Esas son las 10 Sefirot. Uno se tiene que saber eso, las 10 Sefirot de memoria. Y son emanaciones luminosas, no son Dios en sí. Que cuando se descubrió la Kabbalah, porque la Kabbalah ya existía previamente, la Kabbalah con la matemática espiritual, es una ciencia del secreto de cómo el Creador se viste y manifiesta, para entender quién es el Creador en base a lo que nosotros podemos llegar a entender. Porque en sí el Creador, como se dice en hebreo, Beatzmutoid Baraj, lo que es de verdad Él, nosotros no tenemos conocimiento, entendimiento, y no tenemos permiso ni siquiera de pensar quién es el Creador. Que cualquier cosa que nosotros querramos pensar, imaginar quién es el Creador, cómo es el Creador, nosotros no podemos, porque nuestra mente está basada en arquetipos
y sugestiones en base a todo lo que nosotros hemos visto. Entonces, ¿cómo funcionan las sugestiones? Que eso es algo que le está diciendo a mi hermano en estos días. En Shabbat, fue ayer. Que es que la mente está dividida en dos. Dibujo un círculo. Después dentro de ese otro círculo. El círculo más externo representa la mente consciente. El círculo interno representa la mente subconsciente. La mente consciente funciona únicamente en base a las sugestiones que el hombre obtiene a través de su vida. Todo lo que tú viste, todo lo que tú viviste, las experiencias, las opiniones de tu alrededor, etcétera, lo que piensan los demás, etcétera, todo eso influencia al ser humano y le da sugestiones. En base a eso, el hombre, en base a su intelecto, en base a su alma, etcétera, puede decidir una cosa con la otra. Por ejemplo, una persona que creció en un barrio peligroso, en un gueto, en el cual las sugestiones que él recibe, su ambiente, las cosas, las experiencias que él tiene, las sugestiones son o vender droga, o matar, o son puras sugestiones negativas. En base a las sugestiones que el hombre tiene, va a ser el hombre bueno o negativo. El hombre puede tener sugestiones, una sola que sea positiva, y ir en base a esa. Todo depende de las sugestiones que nosotros tenemos. Por eso la mala inclinación hace un esfuerzo bien grande en ocultar la Torah, en ocultar los preceptos, en ocultar el judaísmo. Está escrito Am levadat yishkon uvagoim lo yithashab, en la Parashá Balak, en la Torah, en el libro de Números. Un pueblo que siempre solo va a residir y entre las naciones no lo van a ni contar. Vagoim lo yithashab, no lo cuentan como si no existiese, no quieren contarlo. ¿A quién cuentan en sí? A los judíos que eran considerados según la ley no judíos, como Albert Einstein, etcétera, como Nietzsche, Friedrich Nietzsche, personas que para ellos eran no judíos porque en realidad se comportaban completamente como no judíos, lastimosamente. Pero nadie habla en la historia de la humanidad de los sabios de Israel, como Ibn Ezra, que acabo de mencionar, que tiene un comentario en el Tanaj, en el Pshat, que fue uno de los mayores sabios de la época medieval de los Rishonim. No hablan de él. Hablan de él de vez en cuando. En realidad sí hablan de él, es uno de los sabios más famosos de Israel, pero de sabios grandes como el Gaón de Vilna, por ejemplo, y toda la sabiduría judía no la cuentan. ¿Por qué? Porque lo ven como algo que es religioso, y desde el movimiento renacentista y de la iluminación de Europa le han puesto una tag, una etiqueta a todo lo que es religioso como algo negativo, o como algo que no es comprobable científicamente, o como algo que no se debe dar al intelecto. ¿Por qué? Porque así es el cristianismo. Entonces quieren aplicar eso a todas las religiones, cuando el judaísmo es lo que más está conectado con el intelecto y con la razón, etcétera, y se puede llegar a conclusiones correctas en base a todo lo que está escrito. Viendo la Sefirot, uno nunca está hablando en la Sefirot de el creador mismo, sino que estamos hablando de en realidad lo que significa la profundidad del nombre del creador, que es la Kolelut Shel Kol Haolamot, la generalidad de todos los mundos supremos, que para que tú me entiendas tenemos que hablar más adelante de Maseh Bereshit, de dónde salen las Sefirot. Ese es el tercer tema que vamos a hablar. Lo que tú tienes que existen estas 10 Sefirot, que es un concepto cabalístico que con él solo podemos profundizar en lo que son la Torah, porque a raíz de él nosotros vemos la correspondencia con los patriarcas, la correspondencia con el mismo ser humano, podemos entender al ser humano, su comportamiento, etcétera. Entonces estas 10 Sefirot se llaman Keter Jochma Binah, 3 Sefirot que corresponden con la mente, con la cabeza del hombre. ¿Qué quiere decir? Que y el hombre está hecho a imagen y semejanza del Besemen Elokim Barato. En la sombra de Dios lo hizo, que estamos hechos en la sombra de lo que son las Sefirot. La Sefirot es como, digamos, para que tú me entiendas de una forma simple, tienes que imaginarte el universo tiene forma de hombre. El universo tiene forma de hombre. Hay parte del universo que corresponde con la cabeza, con el ojo, con la oreja, con la mano, con el cuerpo, etcétera, hasta que llegan los pies. Todo el universo tiene una gran forma, es como un gran hombre. Después, por encima del universo están los mundos espirituales, están las otras dimensiones espirituales, que también tienen forma de hombre. Que el universo físico, que también tiene forma de hombre, nada más es los pies de ese universo espiritual que está por encima de nosotros, y esos son las Sefirot. Dentro de las Sefirot hay 10 Sefirot, porque funciona como una fractal.
Dentro de las 10 sefirot hay 10 sefirot. Dentro de las 10 sefirot hay 10 sefirot. Y esa es la herramienta, entre comillas, en la cual el mundo fue creado. Esa es la herramienta con la cual el creador aún mantiene, dirige y le da volumen al universo. El creador vistiéndose en eso. Digamos que la alma, la estructura del alma de todos los mundos supremos, de todo el universo, son las sefirot. El alma del alma es el creador. El creador se viste a través de las sefirot para dirigir todo el universo y para darle vida a todo lo que nosotros vemos, conocemos y no tenemos conocimiento de que existe. Entonces, por eso es importante entender qué son las sefirot. Que digamos que si uno tiene las sefirot dibujadas, uno las dibuja y escribe Keter, un círculo, Jochma, Binah, como está escrito, buscan el árbol de la vida y ya vean la imagen. Existe un error bien grande que la gente dibuja Keter, no, Yesod, Netzach, Od, Malhut, y le hace un dibujo entre Netzach y Malhut cuando no hay conexión entre Netzach y Malhut en realidad. Es un error bien grande. De Yesod pasa al Malhut, la única conexión entre Malhut y Yesod y Malhut. Fuera de esas conexiones no hay. Lo que entienden, ya saben. Y la traducción en sí de esas palabras sería Keter, quiere decir corona, que corresponde con la kippah, está por encima de la cabeza, que tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con el deseo, tiene que ver con el creador en sí, con el nombre Ki Asher Ki, tiene que ver con la fe, etcétera. Después tiene el cerebro derecho, que es, para ustedes el izquierdo, pero para mí el derecho. El cerebro derecho es Jochma, que quiere decir el miedo, y Yirat Shamayim, que corresponde con la sabiduría, que quiere decir sabiduría, pero corresponde con el miedo, corresponde con el temor de Dios, corresponde con el nombre de Dios Yud-Kei, corresponde con la meditación, corresponde también con las matemáticas, con toda la ciencia, corresponde con la imaginación, con la creatividad, etcétera. Después tiene el cerebro izquierdo, que quiere decir Binah, corresponde con la profecía, corresponde con la intuición, corresponde con el aspecto femenino, corresponde con la madre, etcétera. Todo eso, Keter Jochma, corresponde con Atzilut. Lo divides en Atzilut, que quiere decir el mundo de la emanación. Después tienes Binah, que corresponde con el Olam Briah, que es el mundo como una madre que se embaraza. Keter Jochma corresponde con la simiente. Keter Jochma corresponde con la simiente del hombre. De Keter viene el deseo. Jochma es la semilla misma, es como la semilla del universo, que embaraza a Binah, que es el cerebro izquierdo. Así como cuando un hombre tiene una idea, pasa la idea a una lógica, cómo manifiesta esa idea, ahí es un proceso de inseminación. La simiente es la idea que sale del deseo de hacer algo o de tener un beneficio. Jochma es la semilla misma, y cómo se manifiesta, como la semilla se manifiesta únicamente cuando una mujer se embaraza a través de esa semilla, es por Binah. Es la madre suprema, corresponde con la espiritualidad, etcétera, etcétera, con la salvación, también con la fe, con el águila, etcétera, con muchas cosas. Binah se embaraza de la idea, el hijo que sale es Zeir Anpin, 7 sefirot de Zeir Anpin, que es el Geburat Tiferet Netzach Hod Yesod, hasta ahí. Eso representa el hijo masculino. La hija femenina es Malhut. Por eso existe un precepto, el primer precepto de la Torah. Todas las sefirot vienen a ser el secreto, la parte oculta, la parte mística, esotérica de la profundidad que hay detrás de las historias de la Biblia, de la Torah escrita, del Tanaj, la profundidad que hay detrás de cada precepto. Y a través de la sefirot uno puede entender, como por ejemplo el primer precepto de la Torah: crece y multiplícate, ten descendencia. Explica la Gemara que cómo uno cumple con su obligación de crecer y multiplicándose, crece y multiplícate, teniendo un hijo y una hija. Ahí uno cumple con su obligación. El hijo representa a Zeir Anpin. Uno cumple con el precepto porque uno, cuando tiene descendencia, uno está haciendo la imagen de cómo desciende la energía de los mundos supremos al mundo físico, que la imagen es como cuando una mujer se embaraza a través de que el hombre tiene deseo hacia ella.
El hombre la insemina, le pone su simiente dentro de ella, y eso es Keter, el deseo, Jochma, la semilla. La mujer embarazándose, Bina, el hijo que sale, varón, es Zeirampim, la cara pequeña, que corresponde con 7 sefirot. Y la mujer corresponde con Malhut, que es la sefira que queda. Y es bien interesante cómo Hesed y Yesod siempre son como el principio de algo y el fin de algo. Y siempre van conectados, una sefira y la otra. Entonces Hesed quiere decir bondad. Geburah quiere decir fuerza. Tiferet quiere decir belleza. Netzach quiere decir victoria. Od quiere decir esplendor. Y Yesod quiere decir fundamento. Entonces todo eso es un solo mundo, porque las 10 sefirot están divididas en 5 mundos, que es la forma que tiene la materia de manifestarse y la forma que nosotros vemos de arriba hacia abajo las cosas. Que tú, para entender todo lo que es espiritual, tienes que entender primero todo lo que es físico. Y entendiendo lo físico, tú haces, si eso funciona así físicamente, eso quiere decir que eso está haciendo alusión a algo que es espiritual. Entonces, de la misma forma que nosotros en el ser humano tiene expresiones, formas de expresarse, formas de sentirse, formas de manifestar lo que hay dentro de él, lo que hay en su alma, etcétera, ya sea en su consciente o su subconsciente, de 5 formas, que es acciones, que son sentimientos, que son pensamientos, que también están ligados o que emanan sentimientos, porque hay uno que conecta al otro, pensamientos, y después tienes deseo y voluntad, que eso está por encima de todo. Así todo eso corresponde con los 5 mundos con los cuales están divididos las sefirot, que se llaman Atzilut, Beriah, Yetzirah, Asiah. Atzilut, Beriah, Yetzirah, Asiah. Son 4 aquí, pero en realidad no sé por qué son 5 mundos. O sea, me acabo de confundir. Son 5 mundos en realidad, si contamos el Ein Sof. Vamos a decir que se me acaba de confundir la mente, pero bueno, continuamos, no es importante. Entonces, si son 4 mundos, había, no son 5, me equivoqué ahí en el nombre, son había, Rosete Bot había. Entonces, cuando una persona conoce esos conceptos, es capaz de interpretar la Torah en base a la profundidad de ellos, en base a la correspondencia de ellos. Porque en realidad deberían haber 4 libros en la Torah, y Moshe Rabenu añadió de su propio entendimiento el libro de Devarim, y esos 4 libros correspondían con los 4 mundos había. Y los 4 mundos había, que había es una palabra hebrea que es Rashet Bot, los mundos Atzilut, Beriah, Yetzirah, Asiah. Entonces, había es una palabra que puede tener como traducción había de a ti, voy a expresar. Es como para que tú entiendas la Sefirot en su Rashet Bot y todos los mundos supremos. Es la expresión de Dios. Es como el Creador habla. Cuando dice que el Creador hablaba, Vayomer Elohim Yehior Vayehior, el Creador dice que sea la luz, y fue la luz. Está diciendo que el Creador creó todo con su palabra, etc. Eso también aparece en el Zohar Kadosh. Que para tú entender la palabra del Creador, cuál es la profundidad de la palabra del Creador, qué quiere decir la palabra del Creador. Está hablando de los mundos supremos, está hablando de la vestimenta que tiene el Creador para manifestar su luz, que es a través de letras que nosotros podemos entender como letras, y a través de Nekudot, que son la forma de pronunciar a través de una voz, etc. Que primero era un pensamiento, y el pensamiento se puede manifestar o se puede entender simbólicamente como la luz. Y después tienes las letras, cómo ese pensamiento empieza a tomar forma. Uno tiene una idea, el símbolo de la idea es una luz prendida, es un foco que se prende. A la persona se le prende el foco, ahora tiene que pasar ese foco prendido, esa iluminación que tuviste, en letras. De la misma forma, la creación de todo el universo. Y esas letras son el folleto, como en una película. Las películas tienen un guión, que son letras, que eso le va a dar forma a las películas. Eso le va a dar
forma los escenarios que se muestran en esa película. De la misma forma, el universo, la creación de todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos que comprender que la energía suprema no baja sino por el mérito de los actos positivos que nosotros hacemos, los actos de santidad que nosotros hacemos, los preceptos que nosotros hacemos y las ideas incluso, ya sean ideas positivas o negativas. Todo depende del comportamiento humano y cómo nosotros evocamos los mundos supremos, que descienda energía de las 10 sefirot al mundo físico, al plano físico. Si una persona estuviese conectado con las sefirot, él tuviese control total de todo lo que sucede a su alrededor. De ahí viene que los sabios de la antigüedad podían hacer milagros. No de la antigüedad, Baba Sali podía hacer milagros. ¿Por qué? Porque él sabía evocar los mundos supremos, los nombres de Dios. Los nombres de Dios, que en sí, esos son como la vasija y la misma luz que está dentro de la sefirot. Estaban brillando dentro de ellos. Por eso, cuando una persona peca, lo que él está haciendo es que él está dañando los mundos supremos. Que esos mundos supremos, cada uno está reflejado en el cuerpo humano. Quiere decir, cada parte de nosotros, cada órgano, cada parte externa de nosotros, los ojos, la boca, etc. Todo eso corresponde en los mundos supremos con nombres de Dios. Y en el momento en el cual un hombre peca, él está dañando los nombres de Dios que están conectados con él. Entonces, para que el daño no se haga irreversible, el grado lo que hace es que le desconecta su ojo físico con el ojo espiritual que él tiene, que corresponde con los nombres de Dios. Entonces la persona está ciega, sorda, muda y no puede pensar cosas elevadas espiritualmente. De ahí la negatividad y el daño que son los pecados, que te desconectan espiritualmente. Como nadie se salva de los pecados, todos estamos desconectados espiritualmente hasta cierto punto. Lo que hace la Torah de los preceptos es que te conecta nuevamente con tu raíz, que son los mundos supremos, y te hace activarlos de una forma armónica, melódica, de tal forma que tú te conviertas en un instrumento del Creador, que el Creador te utilice para la santidad, para el bien en el mundo. Por eso existen personas que naturalmente tienen inclinación hacia el mal, naturalmente todo lo hacen mal, todo lo hacen negativamente, siempre tienen malos pensamientos, malas emociones, etc. Porque están desconectados de la raíz del bien, que son las sefirot, que es un shefa que desciende, una energía espiritual que desciende, que representa todo el bien y toda la santidad. En otras palabras, que a una persona sea buena o mala depende de si tiene agua espiritual o no, si tiene luz espiritual o no en su vida. Dependiendo del nivel de luz espiritual que desciende a él, a su persona, en base a sus actos, que todos los actos que te conectan con la sefirot son los preceptos, vas a ser mejor persona o peor persona. Puedes tener un potencial en base a tus conexiones previas, de tus reencarnaciones previas, en base a tu nivel, tu raíz espiritual que tú tienes. Tú puedes tener conexiones naturales de por sí, y lo que hace la Torah es que te amplifica las conexiones naturales que tú tienes de por sí, los puntos de luz que tú tenías de por sí. Los amplifica a través de que tú tienes energía espiritual descendiendo a ti, luz descendiendo a ti. Una forma de entender es la comida. ¿Qué es la comida en sí? La comida, nosotros podemos pensar, la comida es algo físico. Lo más físico que hay, lo más animalístico que es la comida. Pero en realidad no. La comida es el primer concepto del pecado original. Quiere decir que esa es la primera luz, el primer precepto. Frenarse, no comer, y más adelante comer, porque en realidad el fruto prohibido iba a ser permitido después del Shabbat. Frenarse, no comer y después comer iba a ser un precepto de acción, que le iba a decir: come ahora el fruto del conocimiento. Ahora que tienes la introducción y la forma de manejar lo que es el Da'at, la conciencia de ti mismo y el entendimiento que no eres un animal. Ahora, la comida en sí es una luz que se viste a través de un proceso de espiritualización de la materia, desespiritualización de la materia. Quiere decir, la luz antes era luz, la comida antes era luz, que ese es el sol, agua, que
es una forma de espiritualidad más física, que las dos cosas son las cosas más espirituales en el universo, en el mundo, el agua y la luz, que funcionan por encima de la materia. No quiero entrar en detalle. Y yo creo que eso ya lo hemos hablado en otros shurim, etc. El punto es que son las dos cosas más espirituales que hay. Y por eso en el principio del Maseh Bereshit, en la creación del universo, lo primero que se crea es la luz y después se separan las aguas, porque esas son las dos cosas que vienen después de lo que había antes, y lo que había antes era pura espiritualidad. Y la luz, el agua se conectan, se combinan y se transforman ¿en qué? En hierbas, en pasto, que nosotros podemos entender también como todos los que son los vegetales, las frutas, etcétera, que en realidad son manifestaciones de combinación entre la tierra, que es lo más físico, y la influencia que tiene la espiritualidad, o lo más espiritual que hay en el mundo, que es la luz y el agua, conectándose. Por eso, cuando uno bendice y uno come, uno está agarrando la chispa de luz que hay en ese alimento y uno la está absorbiendo, y uno uno obtiene a través de eso intercambio de energía, uno tiene más fuerza, uno agarra la luz que hay de la divinidad que se vistió en forma de pera, en forma de manzana, en forma de sandía, en forma de todos los vegetales, y uno obtiene esa energía, uno obtiene la fuerza, la luz que hay, la hace propia, y la tierra que había, la clipa que había, lo que representaba la fuerza del mal, sale naturalmente por el hombre a través de el baño. Entonces los animales también, que ellos comen y viven de esa manifestación, salen de la tierra y ellos crecen y comen y se mantienen a través de esa luz, también son lo mismo, chispas de luz que están vistiéndose a través de la conexión entre lo espiritual con lo físico. Cuando el hombre come, el hombre está, volviendo y repito, sacando la chispa de luz, sacando la espiritualidad que hay en ese alimento, haciéndola propia y elevándola, dependiendo si él tiene santidad o no tiene santidad. La puede elevar más o la puede descender. Si el hombre es un pecador, etc., todo el alimento que él come, él lo está descendiendo, y después, por eso que muchas personas después que comen sienten mal, sienten pesado, sienten una sensación negativa, porque la balanza de los pecados y los actos de luz que él hace con los actos de oscuridad, los actos de oscuridad están por encima. Contrario a una persona espiritual, cuando come siente una elevación, un boost de energía que le permite servir al Creador más. Ahora, cuando el Creador hizo el milagro del maná que caía en el desierto, del pan que caía de los cielos, etc., Él le estaba dando la espiritualidad misma, la luz misma, sin necesidad de que tuviese materialidad con ella. Por eso cuando ellos comían, el man no tenía necesidad de sacar nada de negatividad, porque no había conexión entre espiritual y físico. Era espiritual el alma misma con algo espiritual mismo también, y por eso ellos llegaron a los niveles más elevados espiritualmente, hasta que obtuvieron la Torah, escucharon la voz de Dios todos. Porque uno de los mayores alejamientos que puede tener la persona del Creador es lo que uno come. Entonces, por eso son 613 preceptos que nosotros los aprendemos en la gematria Torah. La palabra Torah tiene gematria 611, que son 613 preceptos en realidad, porque entonces la gematria Torah tiene 611, porque los dos primeros preceptos los escuchamos de la boca de Dios mismo, en un evento público de 2 millones de personas. El judaísmo es la única religión que inicia con un evento público 2 millones de personas. Es una de las pruebas que el judaísmo es verdad. Que todas las demás religiones son una historia de una sola persona, y no solo eso, sino que en el libro de Deuteronomio está escrito: tú nunca vas a ver que venga una persona o que diga que van un grupo de personas que diga que ellos tuvieron una revelación grupal de la divinidad. Únicamente ustedes, únicamente el judaísmo. Y son 613 preceptos, y tú sumas 6 más 1 más 3 te da 10. Para enseñarte que todos los 613 preceptos te están conectando con los mundos supremos, con las 10 sefirot. Entonces, básicamente, cuando la humanidad llega al entendimiento de que se tiene que conectar con las 10 sefirot,
a través de la observancia de los preceptos, a través de los actos que él hace, a través de incluso los sentimientos, porque si uno peca a nivel de sentimiento, envidiando, cometiendo el pecado de lo tahmot, deseando lo que es del otro, anhelando lo que es del otro, cuando uno pega con la ira, muchos pecados que tienen que ver con los sentimientos, uno está dañando la parte de los mundos supremos que corresponden con los sentimientos, de la misma forma con los pensamientos. Esos daños que se generan en las sefirot generan como, digamos que las 10 sefirot son como fuentes de agua, los tubos que conectan son las pipes, los tubos que por ahí sale el agua. Entonces, en el momento que una de esos tubos y una de esas fuentes se daña, se estropea, toda la... ¿Cómo se llama esa palabra? Todo el mecanismo, todo el marejet, como se dice en hebreo, se daña. Si una sola válvula de agua se daña, un solo tubo de agua se daña, se estropea, etcétera, el agua ya no puede pasar por tu casa al salón. Entonces tiene que haber una reparación. Esa reparación se llama tikkun olam, el arrepentimiento, el cambio de los actos. Porque de la misma forma que en base a los actos, para que tú me entiendas, una forma de parábola, el hombre es como una marioneta, pero al revés, que cada parte de él son los hilos, cada parte, él en sí son los hilos, y la marioneta, el muñeco de la marioneta son todos los mundos supremos. Entonces en el momento que el hombre empieza a pecar, él está moviendo los hilos que es él de una forma negativa, una forma a su vez que se va a manifestar más adelante en forma de caos, en forma de sufrimiento, en forma de dolor, en forma de que el hombre no encuentra a su esposa, en forma de que el hombre no tiene dinero, en forma de que el hombre tiene enfermedades, en forma de la muerte incluso. Que la muerte en sí es la raíz de todos los sufrimientos. Y todo eso se podría evitar, incluso la misma muerte, dependiendo del comportamiento humano, si hubiese sido correcto de raíz. Entonces, la humanidad tiene que llegar a un nivel espiritual de comprender que existe una acción-reacción en base a todos los comportamientos que él tiene y todas las manifestaciones que él tiene de su ser, positiva o negativa. Hay actos que van a traer luz a tu alma, una luz bien grande. Hay actos que van a traer negatividad a tu alma, oscuridad a tu alma. Puede ser un acto tan simple como comer una comida no kosher, una carne no kosher. Eso está trayendo oscuridad a tu alma. Comer un alimento kosher, eso está trayendo luz a tu alma. Y así sucesivamente con todas las cosas. Por eso el Creador agarró el concepto del pecado original como comer del fruto prohibido, que no era el Midrash. Yo escuché una vez que había un Midrash que decía que era una manzana, pero en la Gemara no está escrito así. Hay 4 opciones de cuál era el pecado original. Uno de ellos dice que era la uva, el fruto de la vid. Entonces el tikkun olam es que se acaben todos los ídolos, como está escrito en los rezos hebreos, en el Alelu Neshabeach. Y ya con eso vamos a concluir porque se nos está yendo el tiempo. Y va a hablar del Maseh Bereshit, por eso nos va a tomar otra clase. Entonces, el Alelu Neshabeach dice: Al que nekabela Hashem lo que no, vamos a tener esperanza de ti, el Creador tu Dios, Lirot Me'ara Betiferet tu ceja, para ver de la belleza de tu fuerza. Entonces eso está haciendo alusión a que Betiferet, toda belleza que tú vayas a ver en el mundo, ya sea en los árboles, ya sea en las mismas personas, etcétera. Todo eso es una manifestación, una parábola de la belleza, la belleza que hay interna espiritualmente, que es la Torah. La Torah es lo más bello que hay, y una pequeña parábola de esa belleza es la belleza física de todas las personas y de todo el mundo, de todos los lugares, etc. La fuerza del Creador está haciendo alusión a la presencia de un Betiferet tu ceja, que es cómo el Creador se manifiesta en el plano físico. Leavir Gilulim Minaretz, para hacer pasar los ídolos
Gilulim de la tierra, pero no solo los ídolos, sino que también las Gilgulim, las reencarnaciones. Existen personas que están reencarnándose una y otra vez únicamente porque son idólatras, porque creen en ídolos. Por eso la idolatría es algo que es bien difícil que la persona lo abandone, para muchas personas, porque puede ser que la persona ya ha sido reencarnada varias veces únicamente porque es un idólatra, etcétera, una y otra vez, y sigue cayendo en el mismo pecado, que el alma de la persona se aferra a lo que él es devoto a, en este mundo y en el otro. Vea, el Ilim, Karet y Karetun, y los ídolos van a ser cortados. Ciertamente, le taqueno lame malhuchadai, para reparar el mundo. Con Bemalhuchadai, con el reinado de Shaddai, que es el Todopoderoso, el nombre de Dios. Ahora, después de eso, todas las personas van a saber quién es el creador, van a llamar su nombre, Hashem, y van a dirigirse a él. Y aquí lo veyedu todo el mundo, todo el universo va a saber quién es Dios. Que todo el mundo se tiene que inclinar a Hashem, que todo el mundo tiene que jurar en el nombre de Hashem, etcétera, etcétera. No quiero entrar en detalle más, que quiero concentrarme en Ledaken Olame Malhuchadai, para arreglar el mundo con el reinado del Todopoderoso. ¿Qué quiere decir Malhut en la Sefirot? Es el mundo físico, pero también corresponde con las mujeres, también corresponde con el órgano femenino, Malhut. Shaddai corresponde con el atributo Yesod. Quiere decir que para arreglar el mundo es bien fácil. Lo voy a decir en este shiur, pero es bien difícil de ejecutarlo. Lo único que hay que arreglar son cómo la humanidad tiene relaciones íntimas. Letaken olame malhut Shaddai. Que el malhut siempre que haya malhut, haya Shaddai. Quiere decir que siempre en las relaciones haya una intimidad con santidad, que la mujer sea Merkabah de la presencia divina, que es Malhut, y que el hombre sea Merkabah del nombre Shaddai, que quiere decir el Yesod, que son todas las sefirot de ese gran pin. Y que nunca haya que hacer la batalla de crecimiento en vano, porque esa es la raíz fuente de que existe idolatría, de que la persona no pase la prueba de las reencarnaciones. Esa es la raíz fuente de todos los males que existe, que no se conecta el Malhut con el Yesod. Que de la misma forma que para que baje toda la energía de los mundos supremos tiene que pasar del Yesod al Malhut. En el momento que el hombre peca en cuestiones de relaciones íntimas, él está generando un corte entre Yesod y Malhut. Él está separando Yesod y Malhut, por eso le va a generar al hombre que le cuesta encontrar su pareja, la pareja que tiene que tener, con dificultad, etc. Si tiene el mérito de eso, porque eso en sí está reparando el corte que él hizo. Si el hombre pecó en ese sentido, pecó en cuestiones de pecado de Yesod y Malhut, quiere decir, hubo un Yesod sin un Malhut, perdió el nacimiento en vano, está cortando la conexión. Hubo un Malhut sin Yesod, una mujer sola que se autosatisface, etc. Está cortando Yesod con Malhut. Cualquier pecado de la relación, pero incluso cuando hay una conexión Yesod con Malhut, del lado de la clipa con un preservativo a Shalom, cuando la mujer está anidada o en adulterio o con un incesto, está bajando los dos mundos supremos. Es un acto peor lo que está bajando los dos mundos supremos, Yesod y Malhut, y lo está dañando, lo está metiendo en la clipa. Shalom. Entonces, de lo contrario, el hombre está generando una cantidad de energía, por eso muchas personas les va mal en su vida. Y cuando se casan, les va bien. ¿Por qué? Porque están generando la conexión, imagen, la conexión entre Yesod y Malhut. Como se concluye, Baruch Adonai Leolam, amén.